Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Pues bueno, recuerden que hoy nos toca ver el tema de lo que es centroides y centro de área. Las clases anteriores pues habíamos visto pues el tema de centroides que básicamente la parte geométrica donde hay una concentración mayor de masa con respecto al tema o en este caso lo que nos indica el centroide es la posición realmente, ¿no? ¿Dónde está el centroide o dónde está su mayor concentración de masa? Recuerden también que el centro de masa se ubica siempre en el centroide y otra cosa que puede ubicarse también es que el centroide es básicamente el centro geométrico de un cuerpo. En este caso puede ser un cuerpo en 2D o en 3D. En ambas condiciones, pues siempre el centroide es el centro geométrico de este cuerpo que se está analizando. También saber que el centro de masa en este caso es la mayor concentración donde se encuentra la masa de un cuerpo, ¿sí? Entonces, cada vez que hablemos de centroide, pues estamos hablando de la parte geométrica, en este caso de la parte geométrica del centro geométrico de un cuerpo, ¿sí? Y en ese centro, en ese punto, en ese centroide es donde se va a ubicar el centro de masa. ¿Está claro? Eso tienen que tenerlo muy importante. Bien, habíamos hablado ya de líneas rectas o de alambres, realmente. Ahora vamos a hablar lo que es todo lo que es con respecto a lo que significa áreas. Miren, el centro de masa, el centroide, en este caso, el centro de masa de en este caso de un cuadrado, bueno, un cuadrado todos sabemos que tiene sus lados iguales, o sea, igual, el mismo caso pasa para cuando es un rectángulo, el centroide o el centro de masa en X, la posición en X sería igual, siempre va a ser igual a la base dividido para 2. Lo mismo pasa cuando estamos hablando en este caso, con un rectángulo o en este caso un cuadrado, en este caso también en un rectángulo. Miren que el centro en X, el centroide o su posición del centroide en X es igual a la base, en este caso la base que es esta parte que está aquí, ¿verdad? Dividido para 2 en X y en Y, de la misma manera en Y, o sea, X, Y va a ser igual a la altura, en este caso, que es esta altura, a la altura que está aquí, en este caso, esta es la altura, ¿verdad? Esta es la altura que sería h dividido para 2. ¿Ok? Y lo mismo pasa la diferencia de un cuadrado con un rectángulo es que en este caso, los lados laterales son iguales y en un rectángulo son diferentes, pero de la misma manera el centroide en un rectángulo es igual, en X es igual a la base, en este caso dividido para 2, y en Y de la misma manera, Y va a ser igual a la altura dividido para 2. Muy diferente es en un triángulo. Si recuerden que en un triángulo, la base en este caso, que es esta parte que está aquí, como lo estamos señalando, ¿sí? En XY, la posición en X del centroide va a ser igual a ¿qué? A la base, en este caso, que es la base, dividido para 3. Y en Y va a ser de la misma manera, pero va a ser igual a la altura dividido para 3. En este caso, pues recuerden que esta es la altura del triángulo. Siempre hay que ver la altura en este caso del triángulo. Recuerden que estos centroides o esta posición de estos centroides están con respecto siempre al origen. ¿Qué significa el origen? Que estoy asumiendo que nuestra figura geométrica o nuestra área o nuestro cuerpo, no nuestro cuerpo, sino nuestra figura geométrica está empezando en el origen. Miren, estoy asumiendo que este es el origen, están en el origen y ambos están en el origen. ¿Por qué? Porque puede ser que estén desplazados también, o sea que en este caso la figura geométrica o el área que estoy analizando está desplazado, no está en el origen. En este caso, pues, si está desplazado, pues tendría que ser aquí más su desplazamiento. Asimismo en Y más su desplazamiento, que vamos a ver un poquito, vamos a ver sobre este tema más adelante. Okay, será aquí más su desplazamiento con respecto siempre, este desplazamiento es con respecto al origen, ¿sí? Con respecto al origen. Ya, entonces en todo caso, pues ya vamos a ver más adelante un poquito más el tema de estos cuando ya no están dentro del centro, cuando ya están en su origen, vamos a trabajar un poquito en este tema que está aquí. En todo caso, pues esa es la forma cuando yo tengo un centroide, pues cada vez que tengo esta figura geométrica, cuando hablo de áreas, ¿no? En este caso, si es un cuadrado, ya saben que el centroide o su posición en X va a ser igual a la base dividido para 2 y en Y va a ser igual a su altura dividido para 2. Acá, en este caso, cuando es un rectángulo,
sus lados diferentes, pues igual, de la misma manera, igual a la base dio para 2 y en Y va a ser igual a la altura dio para 2, ¿ya? Siempre y cuando estén en el origen. Cuando no están en el origen, pues hay que ver cuánto está desplazado el origen y ese valor se lo suma en este caso. Que ya vamos a ver un poquito de ejemplo para que ustedes puedan connotar toda esta situación que está. Bien, cuando tengo en este caso, circunferencias, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Veo que si yo tengo esta parte de aquí, esta circunferencia, y eso vamos a ver más adelante de mejor manera, el centroide en X, ¿sí? En X es lo que nosotros tenemos aquí. Miren, es igual a 4 por el radio. ¿Cuál es el radio? El radio es esta distancia que está aquí. Este es el radio, ¿verdad? Que es el mismo que está acá, ¿sí? Que es el radio dividido para 3pi. Recuerden que pi es igual a, ¿qué es igual pi? Pi es igual a 3.14, perdón, 3.14. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Si tengo esta media luna o esta medio círculo, se podría decir en este caso, ¿sí? Entonces, así mismo, esto tiene un radio que sería R, o en este caso, este R como indica acá, y la diferencia también es R. Ya, en todo caso, miren dónde se ubica el centro de masa o su centroide, la ubicación del centroide, en este caso está aquí. Y para ubicar en X va a ser igual al radio, ¿sí? Y en Y va a ser igual a 4 tercios por el producto del radio dividido para pi, en este caso. O sea, ahí tengo las dos opciones, tanto en X y en Y. Y cuando tengo una circunferencia, en este caso, pues de esta manera, si está en el origen, pues en X, ¿sí? En X vale, ¿cuánto vale la posición del centroide? Vale el radio, y en Y la posición del centroide vale, también así mismo vale el radio, ¿sí? En todo caso, esto siempre y cuando esto esté en el origen y siempre y cuando estén de esta forma como lo logramos ver en este momento acá. Entonces, acá tenemos un punto donde el centroide, donde tengo la media luna, en este caso, pero ya en el origen, en esta parte que está acá, como tengo la mitad, el centroide en X vale 0 y en Y vale 4 heredado para 3pi. ¿Sí? Entonces, esto es X porque miren el desplazamiento, en X es igual a 0. Y en Y, pues, ¿cuánto vale en Y? En Y vale, o sea, en este caso sería el Y, sería igual a 4 veces el radio dividido para 3.14, en este caso es pi. Muy bien. ¿Qué pasa si es que yo tengo ahora, en este caso, mi círculo está justamente en el origen? Si está en el origen, en este caso, pues no hay, el centroide se ubica justamente en el origen, donde en X vale 0 y Y vale 0. Ya un poco vamos a interpretar un poco con ejercicios toda esta situación, pues, pero esto es importante que sepan la posición de cada uno de de estas circunferencias cuando están en el plano XY. Y ustedes pueden determinar, de acuerdo a la posición de él, ustedes pueden determinar cuál es en este caso, su posición del centroide. Y aquí tenemos en esta tabla que ustedes logran ver ahorita, pues está tanto su posición en X y su posición en Y. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tengo en sí ya placas, varias placas, varias áreas? En este caso, pues yo logro entender que la posición en X, o sea, en este caso cuando ya no están en el origen o hay varias placas compuestas en este caso, vamos a hablar ahorita vamos a hablar ya, ubicar el centroide de placas compuestas, ¿sí? O sea, que me refiero que ya no son, en este caso, áreas, ¿sí? O placas que están en el origen. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser que yo tenga, en este caso, esto es Y y esto es X, yo puedo tener varias situaciones, como por ejemplo, no sé, se me ocurre, puede ser esta placa y puede ser esta placa que está acá, ¿ya? Entonces, yo quiero hallar el centroide de ellos, entonces a esto nosotros ya llamamos uno de lo que se llama placas compuestas. ¿Cómo hallo yo esta placa compuesta? Yo lo hallo de la siguiente manera. En este caso, yo la posición del centroide en X, ¿sí? Yo tengo que ubicar cierta forma, pues, cuáles son las áreas realmente que yo voy a analizar y yo tengo que colocar en este caso si este es una área 1, este es una área 2, y así si tuviera más áreas, ¿sí? Analizar, le pusiera en este caso área 3 hasta tener área N en este caso, si lo estuviera si yo estuviera en este caso varias áreas.
Entonces, la posición en X, como sabemos que aquí ya no es una figura que realmente, en este caso, mostrando este ejemplo que está aquí, ya no es una figura que nosotros lo tenemos estipulada o no es una de las figuras como las que tenemos acá, por ejemplo. Uy, perdón. No es una de las figuras como los tenemos aquí en el centro, sino que ya es compuesta porque está compuesta de varios, en este caso de varias áreas. Aquí lo que se hace realmente es generar la posición del centroide o donde va a estar ubicado el centro de masa en X, por ejemplo. ¿A qué sería igual en X? En X, en este caso, en X, si la posición del centroide en X va a ser igual a la sumatoria de ¿quién? De todas las distancias que hay del centro de masa, en este caso, del centro de masa de cada una de las áreas por su área correspondiente. O sea, tengo que buscar el centro de masa, ¿sí? Independientemente, primero, o sea, primero hago del de la primera área, ¿sí? O sea, la primera figura geométrica. Entonces, cojo la posición del centroide, si es en X, la posición del centroide de esta figura geométrica, ¿sí? De esta figura geométrica, perdón, de esta figura geométrica, la posición por el área correspondiente. Y así sumo de todas las áreas correspondientes que nosotros tenemos. Al final voy a dividir todo eso para el área total de cada uno de la figura geométrica que estoy analizando. Ahora, hay una receta que ya les voy a indicar que se hace un poco más fácil, pero lo que ahora quiero que entiendan es que aquí tengo que ubicar generalmente todo el concepto de la posición en X, donde se va a ubicar de cada figura geométrica, voy a ubicar el centroide con respecto en X por su área, ¿sí? Por su área. Y todo eso lo voy a dividir para la sumatoria de las áreas que están en este caso todas las sumatorias en áreas que están en este caso que están actuando, que estoy verificando en este tema. Y lo mismo pasa en Y. Asimismo, tengo que buscar el centroide de cada una de las áreas en Y, ¿ya? Y multiplicarla por su área. Y en este caso lo voy a dividir por el total de las áreas que estoy analizando, ¿sí? Ahora se muestra un poquito complejo, probablemente, pero ya vamos a hacer un ejercicio y podemos un poco localizar o manejar esto de mejor manera. Y aquí abajo, pues podemos decir, miren, que XY, que es XY, que es el que tenemos acá, es la medida desde el origen, o sea, siempre y cuando el centroide que estoy ubicando desde el origen. Y lo mismo con Y, o sea, la medida desde el origen, o sea, el centroide de ese cuerpo hacia el origen. Entonces, vamos ahora sí al saber que ya tenemos nosotros la posición en X y la posición en Y del centroide, vamos ahora sí nosotros a ubicar una figura propuesta para poder resolver en este caso el centroide de una figura compuesta, ¿ya? Recuerden que yo tengo que tener siempre esta posición del centroide, ¿verdad? Por el área y dividido para el área. O sea que tengo que hacer el cálculo de cada una de estas cosas. Primero, obtener XY. Luego, obtener el área que yo estoy analizando. Y luego, obtener el área total de total, ¿sí? Lo mismo acá. En Y, tengo que ubicar el Y de cada una de las figuras geométricas, ¿sí? El Y de cada una de las figuras geométricas y multiplicarla por su área del área que estoy analizando. Y luego de eso lo voy a dividir para el área total de todas las figuras geométricas que están actuando, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues ya vamos a ver ahorita un poquito de lo que le estoy analizando, ¿sí? Pero recuerden estas ecuaciones que nos permiten hallar la posición del centroide tanto en X y en Y. Ahora alguien me puede decir, profesor, pero solamente podemos usar también en X y en Y. También podemos utilizar en Z si estamos trabajando. Por ahora estamos en 2D. También cuando veamos en 3D podemos hallar la posición en Z. ¿Y aquí quedaría igual? Quedaría igual a la sumatoria de ¿quién? De todos los Z ahí, en este caso el centroide en Z por el área que estoy analizando en ese momento, dividido para el área total de cada una de los cuerpos que se estoy analizando. Entonces, no los he puesto ahí, se los estoy poniendo ahora aquí, en este caso con el lápiz óptico, para que ustedes lo puedan analizar, pero no es necesario. Vamos por ahora, vamos a hablar solamente en 2D, o sea, en X y en Y, y este Z lo dejaremos para más adelante, en este caso, llegarse a analizar, que sería un tema adicional a lo que estamos viendo ahora. Muy bien, por ahora, pues entonces vamos a hallar el centroide y vamos a encontrar la posición del centroide tanto en su coordenada en X y su coordenada en Y. Recuerden que es un par ordenado que es lo que estamos buscando realmente.
Muy bien, entonces para esto, para analizar cada una de estas cosas, yo les propongo lo siguiente y hacerlo un poco más fácil, evitarnos irnos un poco a veces por la tangente o evitarnos un poco de errores matemáticos, que es generalmente lo que se puede obtener o se puede cumplir en cada una de esas. De acuerdo a yo siempre cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, yo tengo una figura geométrica, sí, puede ser de cualquier tipo de figura geométrica, no puede ser este cuadrado y puede ser este otro cuadrado, por ejemplo. Entonces, o puede ser que acá tenga un triángulo también en este aspecto, ¿ya? Entonces, ahí tengo tres figuras geométricas. Tengo esta es la primera, esta sería la segunda figura geométrica y esta sería la tercera, perdón, aquí la tercera figura geométrica. ¿Puedo tener una cuarta? Claro que sí, puedo tener n figuras geométricas en las cuales yo puedo encontrar. Entonces, lo que voy a ubicar es la posición del centroide de todo este cuerpo geométrico que yo tengo, de estas placas compuestas que se podría decir, o sea, que están varias placas en este caso. Lo que voy a hallar realmente es el centroide, o sea, dónde puedo ubicar su centro de masa. Que recuerden que en clases habíamos comentado que el centro de masa era básicamente donde estaba la mayor concentración o la mayor densidad de masa, o el centroide va a estar ubicado también, perdón, el centro de masa está ubicado en el centroide, y realmente lo que nos va a dar es la mayor densidad de masa. En este caso, no sé, puede ser que esté aquí, según mi experiencia, puede ser que esté en este punto, no lo sé, pero eso es lo que vamos a hallar ahora. Entonces, según el tipo de área, por ejemplo, en este caso, ¿cuántas figuras geométricas yo tengo en este cuerpo? Tengo tres figuras geométricas. Por lo tanto, pues bueno, pongo figura 1, figura 2 y figura 3. Muy bien. Si tengo dos, pues utilizo solamente figura 1, figura 2 y listo. Si tengo cuatro, entonces me aumentaría, entonces tendría que poner una fila, ¿sí? Y poner figura 4, y si tuviera figura 5, otra fila, y si tuviera figura n, y así sucesivamente hasta n figuras que yo pueda tener, ¿sí? Entonces, luego de eso voy a hallar el área de cada uno individual de cada uno de los cuerpos. Entonces, si yo digo este es el cuerpo 1, este es un cuadrado, hallo el área de este cuadrado. ¿Cuál sería el área del cuadrado? Por lucrar nada más, puede ser base por altura. Muy bien, y hallo el área. Luego hallo los XY, donde ya tengo que ver cuál es la posibilidad de solamente de este cuadrado, solo de este cuadrado que está analizando de la figura 1, cuál es el centroide solo de este cuadrado. Para eso entonces me voy a la parte de acá donde tengo cuadrado y veo que el centroide, ¿a qué es igual el centroide? En X igual a qué? A la base dividido para 2. Muy bien, y en Y a la altura dividido para 2. Para eso yo debo tener toda la información de cuánto es la base, cuánto es la altura, y hallo el centroide que está aquí. Muy bien, hallo este punto que está aquí. Ahora, y así sucesivamente, voy ahora luego a la figura 2, que es la que está aquí, así mismo, pero hay un detalle aquí, los XY en este caso, este cuadrado no se encuentra en el origen, o sea, hallo el centroide, muy bien, ¿cuál es el centroide de esto? Hallo que es igual a base dividido para 2, muy bien, pero voy a hallar el centroide y hallo ese centroide que está aquí, pero aparte de eso, tengo solo la distancia de aquí a acá. Yo tengo que hacerlo desde el origen, tengo que sumarle toda esta distancia que falta aquí. ¿Ya? Pero ya lo vamos a hacer un poco con despacio. Pero recuerden que esta figura 2 no se encuentra en el origen, se encuentra desplazado cierta cantidad, no lo sé cuánto, pero podemos, puede ser un valor X, está desplazado. Entonces, tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando saque yo en este caso el centroide en X, tengo que sumarle el valor que está desplazado. ¿Sí? Lo mismo con el triángulo. ¿A qué es igual el centroide con el triángulo? Vamos a ver nuevamente la parte centroides. Miren, me dicen, ok, el centroide en X es igual a la base, ¿sí? Es igual a qué? A la base dividido para 3. Ok, entonces me voy acá nuevamente y digo este triángulo que aquí es igual al centroide, es igual a la base en X, ¿no? O sea que en este caso, para esta figura que está aquí, el centroide en XY va a ser igual a la base dividido para 3. Ok, como en este caso este valor, ¿qué tengo que sumar? ¿Se encuentra en el origen? No, no se encuentra en el origen. Desde aquí para acá le hace falta. Tengo que sumarle todo este valor que me hace falta acá, más ese desplazamiento que tengo ahí. Ya, que vamos a ver un poquito ya más, ya con un ejercicio eso va a quedar mucho más claro. Muy bien, entonces, listo. Entonces, de esa manera yo puedo hallar el centroide y hallo estos valores X, Y de la tabla. Lo mismo pasa, hallo el centroide independientemente de cada una de las figuras y los hallo y lleno la tabla. Y una vez encontrado estas dos columnas que están aquí, tanto el X y el Y, yo puedo ahora sí coger y llenar este dato. ¿A qué voy a llenar? ¿Qué va a ir aquí?
va a ir en este caso lo que es XY multiplicado por el área y voy a tener un valor de A, un valor en metros cúbicos aquí, ¿ya? Y asimismo acá voy a tener un valor en metros cúbicos, acá. Muy bien, eso ya vamos un poco a analizar cada una de estas áreas, un valor en metros cúbicos. Y luego de eso, pues sumo toda esta columna que está aquí, sumo todas las áreas y me va a dar este valor. Luego sumo toda esta columna que está aquí, donde está la posición del centroide independiente por el área, y tengo todo este valor que está acá. De la misma manera que en los Y, pues hay este valor que está acá. ¿Para qué hago todo este trabajo? Porque recuerden que esta área que está aquí es esto que está aquí. Esta área que está acá es esto que está acá, ¿sí? Entonces tengo esos valores de área. Y miren, que este valor que está aquí, ¿sí? La posición de los XY por la área de los XY, ¿qué creen? Es el valor que he encontrado aquí, ¿ya? Simplemente luego reemplazo y hallo el valor de XY. De la misma manera pasa con los YY. Miren todo este valor que está aquí. Todo esto, ¿sí? Lo he encontrado y está en esta parte que está acá. Ahí viene como un gusanito, sí, entonces está ahí. Entonces solo reemplazo esos valores y he encontrado la posición tanto en X del centroide y la posición del centroide en Y. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esta tabla a mí me permite hacer un poco más fácil y a tratar de equivocarme menos durante todos estos cálculos que hay que hacer. De una manera llevar de forma ordenada. Si alguien de ustedes, en este caso, tiene su forma de encontrarlo y todo lo demás, no hay ningún inconveniente, pues puede encontrarlo de esa manera. No hay problema, puede hacerlo. Pero en este caso, pues, esta tabla me permite ser un poco más ordenado y poder llegar a un valor mucho más limpio en este caso. Me refiero más limpio a la parte en que no existe riesgo de error, hay muchos menos. O sea, es menor el riesgo de error cuando se resuelve bien. Muy bien. Ya teniendo claro toda esta situación, ahora sí vamos a armar, en este caso, ahora sí vamos a trabajar en un ejercicio ya completo para que me logren entender. Vamos a guardar ciertas cosas. ¿Qué cosas tenemos que guardar primero? Primero, guardar toda esta información que está aquí, los centroides en cada una de estas figuras geométricas, tanto rectas y también curvas, ¿sí? Guardarlos ahí, eso lo vamos a poner en nuestro manual, en nuestros apuntes de acceso rápido para poder tener siempre estos datos que están acá. Ahora, también esta ecuación que está aquí, donde me permite hallar la posición en X y la posición en Y para placas compuestas, cuando tengo varias placas compuestas, también tengo que tenerlo en mi lista de acceso rápido dentro de mi cuaderno de mis apuntes que están ahí. Esta tablita pues se la va a generar de acuerdo a cómo vayamos trabajando, la vamos a ir generando pues y vamos a ir tratando de cada uno de esos, tratando de revisar lo que ya hemos visto de hace unos momentos en las láminas anteriores. Ok, entonces con toda esta parte que está aquí, ¿sí? Es importante que ustedes sepan cómo se halla la posición cuando tengo placas compuestas en X y en Y. Y vamos a utilizar esta tablita como una herramienta que nos permita hacer el tema de los cálculos que están aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora sí vamos a trabajar y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan lograr entender la situación y de todo lo que le he hablado para que no lo logren un poco en detalle cierta situación. Muy bien. Eh, Me dicen, encontrar el centroide del siguiente plano, representado en la figura a continuación. Ok, entonces voy a revisar en este caso y tengo muy bien. Entonces aquí me dan un poco, ya está, en este caso puede decir un poco desmenuzado la parte y yo puedo tener dos figuras geométricas. Esta que está aquí puede ser la primera figura geométrica, ¿sí? O, perdón, vamos a ver, déjenme ver. Esto está aquí, esta es la figura, ¿sí? Número 1 podría decirle, y este que está aquí es la figura número 2, ¿sí? Alguien me puede decir, profesor, pero ¿por qué no pone al revés? También puedo poner esta número 2, número 1 y todo lo demás, pero vamos en orden. Este que está aquí lo pongo con figura número 1 y esta figura número 2. Ok, voy a hallar el centroide realmente, o sea, la ubicación. Quiero ubicar realmente es la posición en X y la posición en Y, donde va a estar su centro de masa. Entonces, realmente, recuerden que yo les dije en clase, ¿dónde va a estar siempre el centroide? Va a estar, o el centro de masa va a estar ubicado siempre donde haya mayor densidad de masa. Entonces, viendo esta figura, yo puedo decir, ok, profesor, esta que está aquí, ese centroide va a estar en esta parte que estoy rayando aquí. Probablemente, entonces vamos a ver por qué, porque yo digo, bueno, ahí es la concentración de masa, puede ser más allá, más arriba, más abajo, pero esta es la tendencia a la cual yo puedo decir, por aquí va a estar la mayor concentración de masa, de acuerdo, viendo un poco la figura geométrica que yo tengo aquí.
Vamos a ver entonces, lo que voy a hallar yo es cuánto es su distancia en X de ese centro de masa y cuánto es su distancia en Y de este centro de masa. Eso es lo que encontramos. Muy bien. Entonces tengo los datos. Entonces, primero, tengo los datos del rectángulo. ¿Cuánto es la base del rectángulo? La base de la figura 1. La base, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale? Vale 4 metros. La altura de la figura 1, la altura, ¿cuánto vale? Vale 5 metros. ¿Sí? Recuerden que las unidades están medidas en cada uno de los, en este caso, de los ejes, de los ejes del plano. ¿Sí? Esto es con respecto a la figura 1. Con respecto a la figura 2, yo tengo de base, ¿cuánto tengo de base? Del triángulo, en este caso, tengo 6 metros de base. De base tengo igual a 6 metros. ¿Y cuánto tengo de altura? Tengo de altura igual a 5 metros. Muy bien, entonces estos datos son válidos. Esto es de la segunda figura. Son válidos porque justamente en este caso yo los puedo determinar solamente visualizando la figura. Y estos datos son las primeras cosas que tengo que hallar. Muy bien, ahora entonces voy a lo que voy a hallar realmente es esta posición en X y esta posición en Y. Para esto entonces yo necesito atraer nuevamente nuestra figura, nuestra, en este caso, nuestra tabla, ¿sí? Nuestra tabla donde tenemos, ¿qué necesito? Entonces, necesito hallar primero de cuántas figuras geométricas tenemos. Esta es la figura 1 y esta es la figura 2. Ok, entonces voy a utilizar solamente figura 1 y figura 2. La otra, esta que está aquí, la voy a eliminar, ¿sí? Porque solo tengo 1 y 2. Entonces, ¿qué necesito hallar? La figura, el área de la figura 1. O sea, este que está aquí, esta área que está aquí. Necesito hallarla. Ya la vamos a hallar. ¿A qué es igual el área? A base por altura. Muy bien. Luego de eso, tengo que hallar de la figura 2, tengo que hallar el área. Entonces, recuerden que el área del cuadrado de la figura 1, ¿cuánto es? Base por altura. Y de la figura 2 es base por altura dividido para 2. Muy bien, y ahí puedo hallar todo. Vamos hallando primero las áreas, ¿sí? Entonces, luego de eso, antes de, bueno, si tengo área, tengo que hallar las coordenadas, en este caso el centroide de cada una de las figuras, en X y en Y luego hago los cálculos correspondientes de esta parte. Los centroides por las áreas y los centroides por las áreas, y finalmente voy a obtener cada una de estas cosas que están aquí, que son las sumatorias de cada uno de ellos. Muy bien, pero antes de eso comencemos y vamos a hallar las áreas de cada uno. El primero es un cuadrado, ¿verdad? Este que está aquí es un rectángulo, podría ser realmente, no un cuadrado, sino un rectángulo. Rectángulo, rectángulo. Y la segunda área, ¿cuál es? Un triángulo. Ya, entonces esas dos figuras son las cuales yo voy a hallar. Por ahora, lo que voy a hallar en esta columna, que es netamente el área. Voy a hallar el área de esta figura. Muy bien. Ahora sí, entonces ahí tengo seccionado figura 1, tengo seccionado figura 2, tal cual como en antes lo habíamos determinado, ¿sí? Entonces está aquí la figura 1 y esta es la figura 2. Entonces, como mismo, este es rectángulo, y en este caso, este es el rectángulo, y este es el triángulo. Muy bien. Seguimos entonces y voy a hallar el área en este caso, el área del, del rectángulo. Bueno, en este caso creo que aquí hay algo que está aquí. Vamos, esto no es cuadrado, sino que esto que está aquí es un rectángulo. 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 ¿A qué es igual? Es igual a base por altura. Muy bien. ¿Cuánto es la base? La base es 4. Si es esto que está aquí. ¿Cuánto es la base? La base es 4. Por la altura, pues la altura la tenemos acá. La altura es esta altura que está aquí. ¿Cuánto es la altura? Es 5. 5 por 4 es 20 y aquí vamos a anotar nosotros ya aquí 20 metros cuadrados. ¿Sí? Ahora vamos con el triángulo. Recuerden que en este caso el triángulo también tiene un área y el área es igual a ¿qué? A base por altura dividido para 2. Muy bien. ¿Cuánto es la base? La base de este triángulo es todo desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cuánto es esto? No es por si acaso 10 la base, sino desde esta parte que está aquí hasta acá, lo cual mide 6 metros. Y aquí están los 6 metros, ¿sí? Por la altura, ¿cuánto es la altura? Bueno, la altura es la misma del triángulo, del rectángulo, que vale 5. Aquí estos 5. Entonces, 5 por, y dividido para 2. 5 por 6, 30. Dividido para 2, 15. Entonces, 15 metros cuadrados. Con lo cual, voy a anotar aquí que el del triángulo es igual a 15
metros cuadrados. Muy bien, hasta ahí. Entonces, he cumplido con el primer objetivo, es determinar en este caso las áreas de cada uno de las figuras geométricas que se han presentado. Muy bien. Entonces, esto ya está listo. Muy bien, listo. Áreas. En todo caso, pues, vamos a seguir. Y ahí ya tengo, entonces, las áreas y de cada uno, ¿no? Del primero, que es un rectángulo, y del segundo, que es un triángulo, ¿sí? Entonces, ya eso lo hicimos en la lámina anterior, pues ahí están cada uno de los, en este caso, cada uno de las áreas que están determinadas, ¿sí? Entonces, para repetir un remember realmente que hemos hecho ahorita, me están pidiendo a mí, en este caso, encontrar el centroide. Recuerden que el centroide es la posición en X y la posición en Y. Para eso me voy a basar en esta metodología, que es el tema de las tablas. Y las tablas dicen que primero hay el tema de las áreas, luego los centroides independientemente en cada una de las figuras geométricas, y al fin multiplico los centroides por las áreas y saco cada uno de los valores y me da un poco más rápido los resultados. Y con eso evito, con esta metodología, evito errores en cálculos que por lo general se dan de son notorios realmente cada uno de estos errores que pasan. Muy bien. Entonces ya el área. Como sé que tengo dos figuras, tengo un rectángulo y tengo un triángulo, en este caso, pues aquí está, tengo el área, el primer área del rectángulo me da 20 metros cuadrados, que es base por altura, y del triángulo, que es base por altura dividido para 2, tengo 15 metros cuadrados. Por lo tanto, hasta ahí estamos ya y hemos determinado cada una de las áreas. Ahora, vamos a determinar este valor de este XY que está aquí. ¿Qué es este XY? ¿Qué es XY? XY, recuerden que es el centroide de cada una de estas figuras, pero vamos a hallarlo independientemente. Miren que tengo que hallar el centroide en X, ¿sí? ¿Para quién? Para el triángulo, y el centroide en Y, perdón, el centroide en X para el rectángulo y el centroide en Y para el rectángulo. Ambos tengo que encontrarlos. Vamos a hacer para la primera figura, que es esta que está aquí, que es el rectángulo. Entonces vamos a hallar este valor que está aquí y vamos a hallar este valor que está acá. Muy bien. Entonces, para eso voy y tengo que jalar una información que ya vimos. Recuerden que les dije que hay que ir grabando ciertas informaciones y entre ellos es esto que está aquí. Esta información que está aquí vamos a hallar solamente del cuadrado, ¿sí? Solamente perdón, del rectángulo, que es lo mismo, casi el cuadrado, porque tiene dimensiones diferentes. Ok, vamos a hallar este que está aquí y el centroide me dice de este triángulo, de este rectángulo, me dice, oiga, si usted va a hallar la posición en X de un cuadrado o un rectángulo, va a ser igual a la base dividido para 2. Y si va a hallar, eso es en X el centroide, y el centroide en Y va a ser igual a la altura dividido para 2. Muy bien, entonces, ok, miren, aquí está el cuadrado. Todo este es el cuadrado, miren, ustedes pueden notar. Este es el cuadrado, ¿sí ven? Ok, ¿cuánto es la base de este cuadrado? Que ahora determinamos, es 4 metros. Entonces, base de este cuadrado en X, ¿sí? Es igual a 4 metros, dividido para 2. Esto me da 2. Ah, ok, entonces la posición del centroide en X es igual a 2 metros. ¿Ok? Así de facilito, muy bien, así fácil. Pero aquí hay que tomar en cuenta, miren que el cuadrado está en el origen. ¿Sí ven? Está justamente en este origen que está aquí. Si no estuviese en el origen, ahí hay que sumarle el desplazamiento que tiene el cuadrado en X. Pero en este caso está en el origen. ¿Cuánto es su desplazamiento? 0. Entonces lo dejo normalmente ahí. Aquí como tal cual como está ahí. Ok. Ahora vamos en Y. Miren en Y, ¿qué me dice? Oiga, el centroide en Y de un cuadrado es la altura dividido para 2. Muy bien, la altura dividido para 2. Ok. ¿Cuánto mide esta altura? Sí, ¿cuánto mide? 5 metros. Dividido para 2. Ok, entonces en Y, el centroide en Y, ya hallamos en Y que el centroide en Y que es igual a la altura que es 5 metros, divídelo para 2 y me da 2.5. Ok. Y miren que he encontrado la posición del centroide en X y la posición del centroide en Y. Por lo tanto, aquí ¿cuánto me va a quedar? Aquí me va a quedar del cuadrado. Recuerden que estamos hallando en este caso es del cuadrado, del rectángulo, perdón. Y me va a quedar aquí en este caso, me va a quedar 2 metros. Y acá me va a quedar 2.5 metros. Muy bien. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está todo claro, ¿verdad? He hallado las áreas, ¿sí? Las áreas, déjenme ver las áreas, y he hallado el centroide del rectángulo en X, ¿sí? Y he hallado el centroide en Y, ¿sí? Muy bien, en ambos utilizados. Entonces,
¿Cómo lo he hecho? Pues para eso traje la información que ya les di en sus inicios y aquí está. Y me dice, oiga, el centroide cuando está en el origen es igual a la base por altura dividido para 2. Base dividido para 2 en X y en Y es altura dividido para 2. Y eso es lo que hemos hecho hasta aquí. Y hemos encontrado las coordenadas del centroide solo para este rectángulo que está aquí. Ahora, ¿dónde vamos? Vamos a hallar ahora las coordenadas del centroide. ¿Ahora de quién? En este caso de este rectángulo que está aquí, que es la figura número 2 que está acá. Ok, vamos a hallar ahora sí eso de ahí. Recuerden que aquí se hizo un poco sencillo, no sé, realmente todo es fácil, pero se hizo un poco más rápido, ¿sí? Porque este cuadrado está en el origen, ¿sí? O sea, está en las coordenadas x igual 0, y igual 0, desde ahí donde inicia esto. Vamos a ver con el rectángulo, porque si hay un inconveniente, el rectángulo tiene un detalle, no está en las coordenadas x igual 0, sino que ya tiene un desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento del rectángulo? Es 4 metros. Y eso es lo que vamos a hallar a continuación. Ahora vamos a ver el origen. Bueno, ahí están ya los datos puestos. Y ahora vamos a ver ya el triángulo, el centroide de un triángulo, pero que este no se encuentra en el origen. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hallé el centroide del cuadrado, este que está aquí. Todos ya sabemos la posición. Está ¿a cuánto? De aquí a acá hay 2 metros. Y de altura, ¿cuánto tiene? Tiene 2.5 metros. Eso es lo que hallaste. Ahora voy a hallar el centroide de este rectángulo que está aquí, en esta parte que está aquí. Entonces voy a hallar esta posición en X y voy a hallar esta posición en Y. Y, y acá va a ser XY. Ok, ¿cómo hallo esto? Para encontrar del triángulo, en este caso, entonces me voy en este caso a traer la información que ya hemos visto, en este caso, y me dice, oiga, señor, el centroide de este triángulo es igual a la base, o sea que XY es igual a la base. ¿Cuánto es la base? ¿Sí? A la base dividido para 3. Ok, si es que está en el origen, en Y va a ser igual a la altura dividido para 3 si es que está en el origen. Y yo les pregunto en este caso, en X no se encuentra en el origen. Recuerden que está en este punto, ¿ya? En X, miren que está en X igual 4, o sea, 4 metros desplazados. O sea que cada vez que yo utilice el centroide, de aquí lo saco, ok, saco el valor del centroide, pero adicional, como no está en el origen, en X tengo que sumarle su desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Es este valor que está aquí. Este valor que está aquí. ¿Cuánto vale? X igual a 4. Este es su desplazamiento. Toda esta parte que está aquí. ¿Sí? En X. ¿Por qué? Porque no se encuentra en el origen. En Y, ¿se encuentra en el origen? Claro que sí, porque miren, si yo viajo desde el centroide hacia abajo, ¡pac! Me voy a tocar directamente con, el eje de coordenadas. Pero miren que en Y es muy diferente. Perdón, en X. En X viajo hasta aquí y ¡pac! Hasta aquí llega la parte centroide. Pero veo que me falta, para llegar al origen me falta todo este espacio que está acá. ¿Cuánto me faltan? 4. Y así es como saco. Entonces, ok, primero voy a sacar el del triángulo. Me dicen que es base dio para 3. ¿Cuánto es la base? La base del triángulo es 6 metros. ¿Ya? 6 metros. Y aquí están los 6 metros. Muy bien. Dividido para 3 me sale 2 metros. Ok. Pero como sé que la posición del el triángulo en X no está en el origen, está desplazado 4 metros, que ya lo indicamos, tengo que sumarle ese desplazamiento que es 4. ¿Sí? Este desplazamiento que está ahí. Muy bien, entonces, ¿por qué? ¿Cuánto es 4? Porque esta distancia que está aquí es esta que está acá. Es 4 metros. ¿Ya? Ya lo dijimos hace un momento. Entonces, ¿cuánto me da eso? Me da 6 metros. ¿Sí? Esa es mi posición en X. ¿Por qué tengo que sumar este 4? Porque no se encuentra en el origen. En este caso, el triángulo en X. En Y existe en el origen. Entonces, vamos ahora en Y. ¿Qué me dice? Y es igual a altura dividido para 3. ¿Cuánto es la altura? 5 metros dividido para 3. Eso me da 1.67. Da 1.6666, pero redondeamos y da 1.67 metros. Más su desplazamiento. ¿Hay desplazamiento en X? No, porque miren, está sentado justamente en el origen, perdón, en el eje Y, en el eje X no hay desplazamiento, no está elevado en el eje Y. Entonces, por eso le pongo 0, solamente para connotar, para que ustedes vean que no hay desplazamiento, su desplazamiento es 0, ¿ya? Y en este caso, pues más 0 me da este valor. Ambos valores
en X y en Y, yo logro ponerlos aquí. ¿Sí? Perdón. Logro ponerlos aquí. Entonces, el valor de X que me da 6 metros. A ver, se me perdió. Aquí está. 6 metros. Y el valor en Y que es 1.67 metros. ¿Sí? Si entendimos hasta ahí, es básicamente lo que nos viene a nosotros con respecto a centroides. ¿Por qué? Porque después simplemente nos basta multiplicar, miren este valor que está aquí, en X, este valor es la posición en X por el área, o sea, este valor por este valor que está acá. Entonces, 2 por 20, ¿sí? O sea, que me va a dar aquí 2 metros, un ratito estaba fallando, no, ahí ya, 2 metros por 20 metros, ¿ya? Acá abajo, ¿cuánto me da esto? 40 metros cuadrados, que ya lo vamos a colocar acá, en X y ahí, entonces es 6 por 15, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? Ya, entonces tengo que poner aquí 6 metros por 15 metros. Muy bien. Acá en Y, muy bien, este valor es el Y que está aquí por el área que ya encontramos. Entonces en realidad esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Me perdí. Esto va a ser igual a qué? A Y. ¿Cuánto es Y? Es 2.5 metros por el área. ¿Cuánto es el área? 20 metros. Muy bien. Acá, en el triángulo, tengo que es Y, que es 1.67 metros por, en este caso, el área que es 15 metros cuadrados. Esto es cuadrado, sí, cuadrado. Aquí es cuadrado y aquí es cuadrado. Entonces, por lo tanto, las unidades de esto que está aquí, las unidades me va a quedar en metros cúbicos y acá también la unidad me va a quedar en metros cúbicos. Resolviendo esos valores que están ahí, me va a dar los siguientes valores. Miren, ya resolviendo, o sea, esto que está acá, todo eso multiplicando esta parte de los XY por A y los YY por A, en este caso, esto, déjenme ver, esto que está aquí. Esto que está aquí y esto que está aquí, ya resolviendo, me va a dar lo siguiente. ¿Ok? Miren, en uno me va a dar 40 metros cúbicos, acá me va a dar 90 metros cúbicos, 50 metros cúbicos y acá 25.05 metros cúbicos. Perfecto. Entonces, ¿qué me queda luego de eso? Miren, ya he hallado, entonces he hallado los centroides de cada uno de estos, que es esta parte en este caso de la primera figura geométrica, el centroide de la segunda figura geométrica, pero todo esto es con respecto a quién, con respecto al origen que está en este punto que está aquí. ¿Ya? Ahora, pero yo no quiero realmente hallar la porción de cada uno, si quiero hallar de la placa compuesta, o sea, una vez unido ya, o sea, en este caso asumamos que es una placa para un barco, por ejemplo, en este caso, yo quiero hallar, o para un dique, alguna cosa así, esto estuvo soldado, por ejemplo, en este caso está soldado, ya el proceso de manufactura, todo lo demás es el proceso de manufactura, y esto tuvo cierto cordón, cierta altura y todo lo demás, y esto está soldado. Entonces, ahora se me vuelve una sola placa. Yo quiero ubicar el centro de masa, ¿dónde está el centro de masa? O en realidad el centroide de eso, porque recuerden que el centro de masa va a estar ubicado donde va a estar su centroide. Entonces, quiero hallar el centroide de toda esa placa que está ahí, porque ya no es la misma, ¿no? No quiero independiente porque no me sirve, quiero una completa. Entonces, ahora sí, vamos a ver entonces, muy bien, entonces lo primero que yo hago es todas estas áreas las sumo y me da 20 por 15, 35 metros cuadrados. Ya acá sumo todos los XY por ahí y me da 130 metros cúbicos y acá me da 75.05 metros cúbicos. Sumando esto, cojan la calculadora, este valor me da esto y este valor que está aquí, con este valor que está acá, me da 75.05 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, ¿para qué yo armo o para qué yo tengo todos estos valores? ¿Para qué? Porque yo ahora sí voy a calcular la posición del centroide de cada uno o sea, no de la figura en general. Entonces, ¿a qué me dice? Recuerden esto que está aquí, que me decía, ok, oiga, el centroide o la posición del centroide en X es igual a la sumatoria de todo esto. Y esto que está aquí, miren, lo tengo aquí. ¿Sí ven? ¿Cuánto vale? 130 metros cúbicos. Esta sumatoria de todas las áreas, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá. Entonces, para hallar el centroide en X, basta dividir 130 dividido para 35, ¿verdad? Pues tengo estos valores que están aquí. De la misma manera, la posición del centroide en Y
Este valor, ¿dónde lo tengo? Aquí, ¿sí? Aquí está. ¿Cuánto vale? 75.05 metros cuadrados. Y la sumatoria del área, ¿sí? Del área total, es este valor que está acá, ya que ya lo tenemos allá. Entonces, esta tabla a mí lo que me permite es simplemente, al final del día, extender los resultados de manera uniforme, un poco evitar un poco el error de cálculos para poder simplemente reemplazar. Entonces, en X me quedaría, aquí está, 130 metros cúbicos y yo para 35 metros cuadrados. ¿Cuánto da eso? Da 3.7 metros. ¿Sí? Recuerden que en este caso, este metro cúbico se van con este metro cuadrado y solamente quedaría metros arriba. Metros. Muy bien. En Y, ¿cuánto me quedaría? Pues sería igual a 75.05 metros cúbicos dividido para 35 metros cuadrados y eso me queda 2.14 metros. Pi más o menos. Ah, no, el pi es 3.14. En este caso 2.14 metros. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago si yo quiero estos dos valores? Esta es la posición en X, que ya he hallado en X, y esta es la posición en Y. Ahora, ¿cómo hago yo para ubicarlos dentro del plano? Entonces me voy al plano y ubico cada una de estas posiciones que están aquí. Miren, ahí están. Entonces estos centroides, aquí está lo que me da en X y aquí está lo que me da en Y. Y miren, ubicándolo en el plano me va a quedar eso, 3.7 metros y esto me va a quedar 2.14. Entonces el centroide, lo que he ubicado es la posición del centroide. O sea que si yo quiero ubicar la fuerza del peso, en este caso de esta placa, debería ubicado en esta distancia que está aquí. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que estoy ubicando. El centroide básicamente me da, es la configuración o el lugar donde va a estar distribuido el centro, la mayor centro de masa de este cuerpo que está aquí. ¿Sí? Ya, o el mayor concentración de masa de todo este cuerpo, ya unido en este caso. Recuerden que inicialmente cada uno tenía su centro de masa. Veamos acá en una lámina el centro de masa de cada uno de ellos. Miren, este es el centro de masa de cada uno de ellos, los puntos rojos. Pero ahora sí, una vez tomándolo como una sola placa, ese centroide o ese centro de masa va a estar ubicado aquí en esta parte que está. ¿Sí? ¿A qué distancia? Pues del origen 3.7 con respecto a X y del origen con respecto a Y a 2.14. ¿Sí? Entonces, cualquier comentario me lo hacen saber, me lo escriben y estaría yo respondiéndole cualquier duda o inquietudes que ustedes puedan tener, ¿sí? Por ahora, pues entonces es importante, primero las conclusiones de todo lo que hemos visto, es importante que ustedes determinen siempre cuántas figuras geométricas ustedes tienen, luego de eso saber determinar, en este caso, tener la tabla de cada uno de los centroides de cada una de las figuras geométricas y saber cuándo una figura geométrica no está en el origen, sino que está desplazada, porque ese desplazamiento tiene que sumárselo en cada uno de ellos. Luego, manteniendo la tabla, pues estos tres datos que están aquí que nosotros tenemos, tanto la sumatoria de las áreas totales, tanto la sumatoria de las áreas totales como la sumatoria de la posición por las áreas, tanto en X y tanto en Y, son importantes porque me permiten hallar a mí la posición, ¿sí? Entonces por eso he determinado aquí en X y la posición del centroide en Y. Y eso es lo que he logrado determinar. ¿Sí? Entonces, como conclusión, pues yo lo que logro saber es que de esta placa, cuando ya se hace una sola, o sea, ya compuesta realmente, la posición del centroide va a ser igual en X a 3.7 metros y en Y desde el origen a 2.14. ¿Sí? Entonces, con eso yo ya puedo ubicar, en este caso, cuando yo determine el peso de algunas figuras, ya no lo puedo ubicar en cualquier lado, sino que ya tengo coordenadas exactas para poderlas ubicar. ¿Está claro? Muy bien, entonces vamos a plantear ciertos ejercicios que necesito que los resuelvan. En este caso tengo este tipo de placa, si ven es una placa donde se ha hecho una perforación. También tengo este tipo de figura donde se necesita hallar el centro de masa. Todo esto lo estaremos resolviendo en la siguiente clase, pues por ahora pues muchas gracias y muy amables pues. Y cualquier comentario me lo hacen saber pues y con mucho gusto pues responderé a sus inquietudes. Así que muchas gracias. Pasen bien.